Nuevamente sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a empezar la segunda carta del apóstol Pedro. Seguimos con Pedro. Una nueva carta, y esta carta tiene como tema principal el saber cómo cuidar nuestra fe y nuestra iglesia frente a los falsos maestros. Vamos a poner esta predicación en las manos de nuestro Señor. Santo Padre, te damos gracias por este día. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de reunirnos para aprender de tu palabra, para aprender a hacer tu voluntad. Te doy gracias por cada persona que semana con semana se reúne aquí junto conmigo para que todos aprendamos. Bendícelos, por favor, Santo Dios, abre su mente y sus corazones. A los que nos ven desde sus hogares también, ayúdales a no tener distracciones, que estén enfocados y pendientes en la exposición de tu palabra, Santo Dios. Te suplico, por favor, que todo lo que tú quieras que se diga en esta mañana, me permitas transmitirlo de una manera correcta, Señor. Gracias, Padre. Amén. Muy bien, entonces, así empieza esta carta. Vamos a ver la primera parte del versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. En la actualidad, cuando recibimos un correo o una carta, anteriormente se escribía o se usaba más el correo postal, ya casi no se utiliza. Ahora está el email, ¿no? Los WhatsApp. Pero todavía para los que tuvieron la oportunidad de escribir una carta, los más jóvenes ya ni siquiera saben tal vez qué es eso. Lo primero que aparece es el nombre de la persona a la que se le escribe. Por ejemplo, querido Francisco, o ya si es más banda le dices Panchito, ¿verdad? Así sabemos que esa carta o correo electrónico va dirigida a Panchito. Y después de eso viene todo un texto, y nuestras cartas las terminábamos, o al día de hoy también nuestro email, con nuestro nombre o firma, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, no era como ahora, que recibes una carta y hasta el final viene el nombre de quien le escribe. En tiempos antiguos se escribía al principio tanto quién escribía la carta como a quién se dirigía la carta. Y eso la verdad es que está muy chido. Yo creo que así podría ser tal vez ahora mismo, ¿no? Hola Panchito, te escribe Martín, ¿no? Y ahí después viene todo el rollazo, bueno, el tema, el asunto, la situación que quieras exponer. Pero estaba muy interesante esto. Así es que esta epístola o carta comienza con ese nombre, Simón Pedro. Dos nombres muy importantes. Simón es un nombre griego, pero más antiguamente tenemos a Simeón, que es el nombre hebreo. Ustedes saben que, aunque en realidad no se debería, pero de pronto entre un país y otro, yo creo que a veces, sobre todo por cuestión de pronunciación o de dificultad de pronunciación, pronuncian algo como que les es más fácil de decir. Así es que en hebreo es Simeón, en griego es Simón. En manuscritos antiguos, en la segunda de Pedro, decía Simeón, Pedro. Y Simeón era un nombre muy común. Si nosotros nos vamos en nuestra mente al libro de Génesis, la historia de Jacob, quien se enamoró de Raquel,
Pero su suegro Labán le hizo trampa y en la noche de bodas, quien estuvo con él fue la muchacha de los ojos bonitos, ¿verdad? Lea. Así es que Lea tuvo por hijo a Rubén y como segundo hijo a Simeón. Así es que el nombre Simeón era un nombre muy, muy común. Ustedes saben que durante mucho tiempo a las personas les encantaba ponerle a sus hijos Judá, de ahí viene Judas. Había muchos Jacobos también, de Jacob. Así es que habían nombres comunes. Lo mismo pasa el día de hoy. Si tu abuelo era Francisco, pues posiblemente tú te llamas Francisco y tu hijo es Panchito, ¿no? En aquel tiempo era así. O a lo mejor decías, ay, es que tengo una bisabuela Juana, entonces a mi hija le voy a llamar Juana. Y si es hombre, Juanito. O tengo un tatarabuelo que era Natanael, y entonces a mi hijo le voy a poner Natanael. Y si es niña, que se llame Natanaela. Bueno. Así tenemos a Simeón. Simeón, al cual en el mundo griego era identificado como Simón. Simón. Así es que cuando Pedro escribe esta carta, le interesa que sus lectores vean quién es el que escribe esta carta. Porque resulta que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos a 9 personas que también se llaman Simón. Uno de ellos, por ejemplo, en el libro de los Hechos encontramos a Simón el Mago. Ajá. Pero para Pedro era importante que lo identificaran, que supiera cuál de esos 9 Simones o Simeones estaba escribiendo la carta. Y tenemos el otro nombre, Pedro. Pedro, que significa roca. En arameo la palabra para roca es Cefas. Por eso es que también ustedes cuando leen la escritura en algún lugar van a ver que se refieren a él como Cefas, que es una palabra con el mismo significado, roca. Cefas en arameo, Pedro en griego. Así es que así lo encontramos. Simón, de nuevo, no era Simón el mago, no era Simón el justo. Una manera de identificar perfectamente quién de todos estos Simones era Simón Pedro. Ahora, tenemos un nombre antes de que conociera a Cristo, Simeón. Pero este nombre le fue cambiado por el Señor Jesús a Pedro. Es interesante, hace unos segunditos les comentaba yo de Jacob. Si ustedes recuerdan a Jacob, Dios le dio otro nombre, Israel. Lo mismo sucede con Simeón. Ahora su nombre es Pedro. Pedro. Una vez que Jacob tiene un encuentro con Dios, su nombre ya no es más Jacob. Recordemos que Jacob era tramposo. Y ahora es el que lucha con Dios, Israel. Y ahora esto mismo sucede con Pedro. Pedro, que lo encontramos como Simón Pedro. Él era Simón Pedro, porque con mucha frecuencia él actuaba como su viejo hombre, lo mismo que pasaba con Jacob. Muchas veces era Israel, pero a veces se ponía bien Jacob. Así era con Pedro. De hecho, cuando Jesús lo restaura después de su desobediencia, le dice 3 veces, Simeón,
Simeón, Simeón o Simón, 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 ¿me amas? Simón, ¿me amas? Simeón, hijo de Jonás, o en griego, Simón, hijo de Juan. Muchas veces encontramos esta combinación en el Nuevo Testamento cuando las personas, los escritores, se refieren a Pedro, a Simón Pedro. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el Santo Evangelio según San Juan, que de las 22 veces que Juan se habla respecto a Pedro, 17 veces le dice Simón Pedro. Así es que Simón Pedro es como queda muy, muy identificado. Ahora, es interesante porque hubiera sido algo maravilloso que él hubiera sido siempre Pedro y simplemente Pedro, pero no. Él, de alguna manera, llevaba siempre el peso de su antiguo nombre. Esto le vuelve una persona con la que fácilmente cualquiera de nosotros nos podemos identificar. Porque en nuestra vida cristiana, en muchas ocasiones, regresamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes. Muchas veces actuamos como nuestro viejo hombre. No sucede lo mismo con todas las personas a las que Dios les cambia el nombre. Por ejemplo, tenemos a Saulo, ¿se recuerdan? A Saulo, a quien también Dios le dice que ahora será llamado Pablo. Pero cuando nosotros vemos en las Escrituras, en el libro de los Hechos, recuerden que el libro de los Hechos lo escribe Lucas, y que escribe el Santo Evangelio según San Lucas. No encontramos a Lucas refiriéndose a Pablo como Saulo Pablo. Es interesante. Pablo iba normalmente creciendo, por supuesto que tenía luchas, pero no como las de Pedro. De tal manera que para nosotros, para muchos de nosotros, o a lo mejor nada más era para mí, nos es más fácil identificarnos con Pedro que con Pablo, porque muy fácilmente volvemos a nuestro viejo hombre. Él es llamado Simón por Jesús cuando Jesús lo confronta por su pecado, pero él es Pedro cuando en el día de Pentecostés da un discurso tremendo que lleva a 3,000 personas a convertirse al cristianismo. Entonces él a veces era Pedro y a veces era Simón. Y él es un gran ejemplo de cualquier cristiano. Podríamos escribir mucho respecto de eso. Y ahora aquí Pedro sabe que está pronto a dejar esta vida y escribe una última carta. En esta carta Pedro quiere que los creyentes sepan que pueden enfrentar el ataque de los falsos maestros. Prácticamente la carta se trata de eso, de cómo enfrentar, y no solo cómo enfrentar, sino cómo salir triunfante ante las falsas enseñanzas, ante las falsas doctrinas, ante los falsos maestros. Pedro quiere que los creyentes tengan confianza en su salvación, entre otras cosas, que tengan confianza en la Escritura, que tengan confianza en la revelación de Dios, que también tengan la seguridad de la segunda venida de Cristo, de tal manera que vivan una vida santa. Por eso es que Pedro escribe y envía esta carta. Y cuando se presenta Pedro, dice aquí Simón Pedro, siervo.
En el original es esclavo. Él se reconoce como un esclavo. Un esclavo, él dice, yo soy un esclavo. Eso pone a Pedro en un lugar de humildad, de sumisión, en el lugar del deber, en el lugar de la obediencia, en el lugar que cualquier otro creyente. Pedro empieza diciendo, yo soy un esclavo de Cristo. Así es que él se pone al mismo nivel que cualquier otro creyente en cualquier momento del cristianismo. Porque todos los demás creyentes somos o deberíamos ser, creo que mejor debería de decir, deberíamos ser eso, esclavos. Deberíamos sentirnos como esclavos de Cristo. Ahora, los más grandes hombres de los cuales la Biblia nos habla, se refieren a ellos como siervos. Por ejemplo, de Moisés se dice siervo de Dios. David, siervo de Dios. Josué, siervo de Dios. Santiago en su carta no dice, pues yo vengo de la misma matriz que María, entonces yo soy Sant Jacobo. Yo soy San Jacobo. No, él dice siervo de Cristo. Jacobo también se reconoce, Jacobo que en sus Biblias dice Santiago, ya les había explicado por qué se llama Santiago la carta. Jacobo también se reconoce como esclavo de Cristo. David, de nuevo, el más grande de los reyes, esclavo de Dios. Pablo escribe en sus cartas y dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Pero en el original dice esclavo. Todos ellos se reconocen como esclavos. Así es que Pedro se identifica, al igual que nosotros nos deberíamos identificar como esclavos de Dios, como esclavos de Cristo. Pedro fue el líder, el principal de los 12. Fue, sin lugar a dudas, un gran predicador. Difícilmente un predicador puede llegar a un lugar y dar un sermón de tal suerte que 3,000 personas se conviertan a Cristo. ¿Quién hace eso? Así es que él se reconoce como un esclavo. Han de saber que en el mundo antiguo, en el tiempo en el que esta carta se escribió, un esclavo era como cualquier otra herramienta para su amo. Era totalmente la posesión de su amo. Y es importante que ustedes sepan que en el original dice esclavo, porque un siervo tenía esa posibilidad si quería de cambiar de señor, pero un esclavo no. Un esclavo era propiedad de su señor. Así es que de la misma manera un cristiano debe entender eso. En el mundo antiguo el amo podía hacer lo que quisiera con su esclavo. El esclavo entendía que no tenía derechos propios. El esclavo no podía decir, ya trabajé más de 8 horas. No había sindicato. El esclavo no decía, me voy de vacaciones. No había vacaciones. Un esclavo no disponía de su propio tiempo. Un esclavo siempre estaba a la orden de su amo. Así es que es bien importante que nosotros entendamos cuál era el sentido y el sentir de los primeros creyentes y de los líderes de los creyentes. Pedro dice, no literalmente, pero con esta palabra da a entender, no tengo vacaciones, no tengo horario, no hay un día de descanso. Yo le pertenezco a Dios, mi vida le pertenece a Dios. Todos los días estoy para servir a Dios.
Estoy para el servicio de Dios, no para servirme a mí, no para servir a mis propios intereses. Eso es un esclavo. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Así es como él se está presentando en esta carta. Entonces, Pedro, al cual el Señor Jesús le dijo, si me amas, haz lo que yo te mando. Si tú me amas, alimenta a mis ovejas. Si tú me amas, cuida a mis ovejas. Si tú me amas, vas a tener que dar la vida por mí. Y Pedro en efecto lo hizo, porque es la roca. Así es que él como roca fue fuerte y fue firme y fue un esclavo de Dios hasta el punto de dar su vida por su Señor. Y después de esto, Pedro pasa a otra palabra bien interesante: apóstol de Jesucristo. Entonces, mientras que por un lado él se humilla y se hace igual a todos los creyentes, por otro lado se presenta como un embajador, como un vocero, como un portavoz de Cristo, alguien que fue llamado de manera divina. Dios mismo lo escogió. Recordemos que el Señor Jesús escogió a cada uno de sus discípulos y los llamó. Así es que Él los llamó y les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Y eso es lo que está haciendo Pedro, es lo que hace Pedro. Tiene un cargo único, un cargo especial, tiene un llamado divino. Él es un mensajero de Dios, escogido de manera oficial. Porque es lo que significa apóstol, un enviado oficial, alguien que oficialmente es enviado. Al día de hoy yo sé que hay muchos lugares y algunas iglesias o muchas en las cuales de pronto muchos se dicen apóstoles, pero este es un apóstol con mayúsculas, un apóstol escogido personalmente por Dios y enviado personalmente por el Señor Jesucristo. Así es que nosotros en estas dos palabras tenemos el equilibrio. Tenemos el equilibrio de un verdadero líder espiritual. Un verdadero líder espiritual está obligado a ser dos cosas. Número uno, un esclavo, y número dos, un enviado oficial. Entonces, el enviado oficial tiene un rango, tiene una posición de honor, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es un esclavo. Y esto le da o le debe dar al verdadero líder un equilibrio. El Señor Jesús, cuando llamó a sus discípulos, les dijo, ustedes no deben comportarse y no deben ser como las personas de este mundo, ¿cierto? Que maltratan, subyugan o se sienten más que los demás. Ustedes deben ser, ¿qué? Siervos de los demás, servir a los demás. Así es que nosotros, al ser esclavos de Dios, también somos siervos de los demás, servimos a los demás. No somos esclavos de los demás, pero servimos a los demás porque somos esclavos de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, ¿a los qué? Es decir, aquí viene a quién está escribiendo esta carta. Esta carta, ¿a quién es escrita? En el capítulo 3, y solamente voy a leer eso, no me voy a meter en la explicación de ahí. En el capítulo 3, versículo 1, al principio dice, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. Ok,
Entonces, esta segunda carta se le está escribiendo exactamente a las mismas personas que les escribió la primera carta. ¿Y a quién le escribió la primera carta? Vamos a regresar a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dicho en otras palabras, la iglesia elegida dispersa en el mundo gentil. No sabemos de manera específica quiénes son, pero son gentiles. Algunos pocos judíos ahí había en esas congregaciones, pero muchos gentiles. Así es que a la iglesia combinada de gentiles y judíos les está escribiendo Pablo esta carta. Esa carta entonces no iba a una congregación, sino a muchas congregaciones. Y todas esas congregaciones son ¿qué? La iglesia. Y estaban ellas en comunión, en comunicación. La segunda carta de Pedro está escrita en Roma, igualmente que la primera, y muy posiblemente, de acuerdo con los estudiosos e historiadores, no hay más de un año de diferencia entre el tiempo que se escribió y la primera y la segunda carta. Por ahí entre el 66. Así es que esta carta, la primera posiblemente se escribió en el 65 y la segunda en el 66. Pedro en ese tiempo estaba en la cárcel y estaba enfrentando, o estaba al punto de ser muerto por la fe. Ya que como lo vimos antes, él dice en el capítulo 1, versículo 14, sé que en breve debo abandonar este cuerpo. La tradición nos dice que él fue crucificado y que incluso se rehusó a ser crucificado igual que su maestro, sino que fue crucificado cabeza abajo. Eso le implicó un dolor mayor, un sufrimiento mayor que el del Señor Jesucristo en su crucifixión. Muy bien, ya sabemos quién escribió la carta y a quién se la escribió. Ahora, avanzamos y hay una parte aquí resaltada. A los que han recibido. No se me pierdan ahí en cabina. A los que han recibido. Ahora, esto significa que ellos, al igual que nosotros, hemos ¿qué? Recibido. Porque la salvación es un regalo, es algo que se ha recibido. Nosotros recibimos la palabra de Dios y nosotros obtuvimos el regalo de la salvación. Así es que la salvación es algo que nos es dado, no es algo que nosotros podamos alcanzar por nuestros méritos, por un mérito ni por la suma de todos los méritos, porque no hay suficientes méritos, no hay suficiente cantidad de cosas que tú hagas para ganarte el cielo, la salvación. Eso es algo que se recibe de parte de Dios. No hay nadie lo suficientemente digno para ir al cielo. Nadie. No hay nadie lo suficientemente digno para estar en la presencia de Dios. La única manera en la cual nosotros podemos llegar a la presencia de Dios es si se nos da esa oportunidad, esa posibilidad. Así es que Pedro les escribe a todos aquellos que han recibido algo por voluntad divina. ¿Y qué es lo que han recibido? Siguiente parte resaltada, la fe. La fe.
Entonces, Pedro está diciendo que la salvación es por medio de la fe. La fe proviene de Dios. La fe salvadora es de Dios. Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2 nos enseña, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. La fe es un regalo de Dios y la salvación viene gracias a la fe. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12, Pablo enseña: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Ya en una predicación anterior comenté respecto de eso, que también los dones nos son dados de manera distinta a cada uno de nosotros, de manera especial y particular, y a cada uno se nos da un cierto don y también una medida de ese don. Y dentro de los regalos que Dios nos da es la fe, y no todos tenemos la misma cantidad de fe. Unos tienen más y otros tienen menos. Pero en fin, la fe es dada por Dios. En Efesios capítulo 6 dice Pablo que Dios, el Padre y el Señor de Jesucristo les conceda paz, amor y fe a los hermanos. Entonces, quien nos concede la fe es ¿qué? Dios. En Filipenses capítulo 1 también enseña Pablo, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Así es que se nos concede el creer. No a todos les es concedido eso. En la primera carta a los Corintios, de la cual también hablé cuando hablé de los dones en unas semanas anteriores, 1 Corintios 12, el versículo 7 y de ahí nos vamos hasta el versículo 9, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo, del Espíritu para el bien de los demás. Y ahí Pablo empieza a decir cuáles son esas manifestaciones de que el Espíritu Santo vive en ellos. Y llegamos al versículo 9 y dice: a otros fe por el mismo Espíritu. Así es que la capacidad de creer para salvación, la capacidad de creer para servir a Dios, la capacidad para orar, todas vienen de Dios. Dios es el que da la fe. Ahora, todos de alguna manera humana, natural, tenemos fe. Tenemos fe en algo o en alguien. Hay quien, por ejemplo, dice, oye, se me descompuso el coche del, ¿qué distribuidor? No sé cómo se llama esa chiva. Y entonces dice, ve con este mecánico, le tengo mucha fe. ¿O no? Entonces todos de alguna manera tienen fe en algo o en alguien. Pero no es esa fe de la cual está hablando la Escritura o de la que normalmente habla la Escritura, sino fe para salvar, fe para ir al cielo, fe para ser salvado del castigo eterno. Esa capacidad de creer para salvación, esa capacidad de creer para servicio, la da Dios. Y nosotros tenemos que entender eso. De nuevo, todos en este mundo tienen fe en algo o en alguien, pero cuando la Escritura habla de fe no se refiere a eso. No se refiere a la fe de que el mecánico te va a reparar bien el coche, no. La fe para ser salvado. Pedro, segunda de Pedro. A todos los que han recibido una fe tan preciosa, o en otras traducciones dice igualmente. Ahora, la fe que nosotros tenemos, de nuevo como seres humanos, a lo mejor en un mecánico o en el que hace las carnitas, no es la fe que redime a alguien.
No es la fe que salva a alguien del infierno. La fe que salva es un regalo de Dios. Pedro dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa o una fe igualmente preciosa. La epístola, en la primera epístola se resalta que son escogidos por Dios. Y en esta segunda epístola empieza Simón Pedro diciendo que han recibido la fe. Nosotros, para ser salvos, necesitamos esa combinación preciosa y especial de las dos cosas. Número 1, ser escogido, y número 2, tener fe. Tener fe. Las dos vienen de Dios. El ser el escogido, eres escogido por Dios, y el tener fe, te es dado por Dios. Así es que Dios, cuando inicia la fe en una persona, cuando el Espíritu Santo viene y le da vida a alguien muerto y le destapa la cerilla espiritual de los oídos para que escuche su palabra, y escucha, pues la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Los hombres somos llamados a creer, y los que no creen son condenados eternamente y por siempre. Pedro dice, a los que han alcanzado, a los que han recibido una fe, igualmente valiosa, igualmente preciosa, igualmente privilegiada. Así es que él está diciendo que todos han recibido la misma fe, la fe salvadora, la fe igualmente preciosa, igualmente valiosa, igualmente hermosa. Ahora, esto nos lleva a pensar, Pedro nos lleva a meditar que no hay cristianos de segunda clase y de primera clase, que todos somos iguales, que todos hemos recibido una fe igualmente preciosa. Pablo, cuando enseña a los Gálatas en el capítulo 3, enseña, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Un pequeño paréntesis. A veces algunos grupos religiosos dicen, mira, ya ves, no hay hombre ni mujer, entonces por eso puede haber pastoras en las iglesias. No, aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de la salvación, está hablando de la fe, está hablando que delante de Dios todos tenemos la fe salvadora. Esta carta a los Gálatas no es una carta pastoral, ni que diga cómo se debe conducir las personas en la iglesia. Aquí está hablando de la fe que salva. Saliendo del paréntesis, entonces, Pablo enseña, no hay judío ni griego. La salvación es igual, tanto para los judíos como para los gentiles, para los gentiles de Ixtapaluca, de Chalco, ¿verdad? De Amecameca, de Ciudad Neza, bueno, de Minnesota, ¿no? Porque así les gusta que les digan de Minnesota o de Neza York. Gente internacional. Ya no hay. Entonces, Pedro está diciendo que esa fe es tan preciosa como la nuestra. Aquí cuando Pedro dice como la nuestra, como la nuestra, bueno, ahí se distrajeron en la cabina, pero dice ahí como la nuestra. Hay
el mismo privilegio para el judío que para el no judío. Es igualmente preciosa y valiosa. Pedro está utilizando una palabra reiterativamente en varias de sus cartas. Él está diciendo como nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los judíos. Así es que Pedro está diciendo, no hay una salvación diferente para el judío que para el no judío. La salvación es igualmente valiosa, hermosa y preciosa tanto para el judío como para el no judío. Es lo mismo que enseña Pablo. Si bien es cierto que los apóstoles fueron llamados de manera única por Dios, personal por Dios, vieron a Cristo resucitado, caminaron con Cristo, comieron con Cristo, fueron bendecidos por el Señor Jesucristo, vieron milagros, maravillas, señales, prodigios. La fe, la misma fe salvadora que salvó a Pedro, a Juan, a Jacobo, es exactamente la misma fe salvadora que llegó a ti. Y es igualmente preciosa y maravillosa. Pedro está enseñando que hay la misma salvación y el mismo valor de la salvación tanto para el judío como para el no judío. En el libro de los Hechos encontramos lo siguiente. Dice la Escritura, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para la vida. Resulta que hay un concilio. Los líderes religiosos se reúnen, por supuesto Pedro y los líderes de aquel tiempo, para ver qué van a hacer con los gentiles, porque los gentiles están creyendo en Dios. Y entonces, aquí se les está diciendo, los gentiles recibieron exactamente el mismo regalo del Espíritu Santo. El mismo regalo del Espíritu Santo que recibieron los judíos. No hay distinción. El Espíritu Santo lo reciben tanto judíos como no judíos. La salvación la reciben tanto judíos como no judíos. Y dicen, no estorbemos a Dios porque Dios quiere salvar a las naciones. Recordemos que en el corazón de Dios han estado las naciones desde el principio. ¿Qué es lo que encontramos en Génesis? De Abraham. ¿Qué es lo que dice Dios? Por medio de ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. Así es que ellos recibieron la misma fe, el mismo regalo. Hechos 15:7. Después de una larga discusión, tomó Pedro la palabra, hermanos, ustedes saben que desde el principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Y luego en los siguientes 2 versículos dice, Dios, está hablando Pedro, Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros sin hacer distinción. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos
podido soportar. ¿Qué es eso? El cumplimiento estricto de la ley. No puede ser, más bien como ellos creemos que somos salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la primera y la segunda carta del apóstol Pedro fue escrita a iglesias dispersas en el mundo gentil, principalmente constituidas de creyentes gentiles, algunos pocos judíos y muchos gentiles. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Recordemos que por mucho tiempo los judíos habían construido un muro que los separaba a ellos de los gentiles. Y siempre les hicieron el fuchi a los gentiles. Pero ¿qué es lo que Dios nos enseña a través de Pablo en la segunda carta a los Efesios? En la carta a los Efesios capítulo 2. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos, es decir, judíos y gentiles, ha hecho uno solo, un solo pueblo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que los separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Por eso es que en ese concilio dicen, ¿por qué se aferran en que para la salvación se requiere cumplir perfectamente la ley? Si nuestros antepasados nunca la pudieron cumplir y nosotros no la podemos cumplir. La salvación es únicamente por fe. La salvación es por fe de principio a fin. Continúa aquí Pablo diciendo, esto lo hizo para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Entonces Pedro estaba tan maravillado de esta fe tan preciosa que le pertenecía al pueblo judío y de la cual se sentían los únicos poseedores. El pueblo judío se sentía, wow, soy el pueblo escogido por Dios. Pero no hubo humildad en el pueblo judío. Recordemos que una de las cosas que Dios les dijo, y perdón que no puse ese pasaje, pero de pronto el Señor me recuerda siempre en las predicaciones cosas. El Señor les dijo a su pueblo, ustedes me serán un reino o un pueblo de sacerdotes para el mundo. Dios quería que el pueblo de Israel proclamara a todo el mundo quién era Dios, que dieran a conocer a todo el mundo quién era Dios y que todas las naciones alabaran y bendijeran el nombre de Dios y conocieran a Dios. Eso es algo que lamentablemente ellos no hicieron. Se quedaron solos con su adoración a Dios y se la vieron como exclusiva. Y no es exclusiva, porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Eso lo encontramos en el Santo Evangelio según San Juan, porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo, ese es el deseo de Dios. Entonces a Pedro le encantaba esto, el saber que esta fe tan hermosa y tan preciosa no era exclusiva del pueblo israelita, no era exclusiva de los judíos, sino que era posible, alcanzable, estaba a la mano de los no judíos. Así es que Pedro les está dirigiendo su carta a los creyentes esparcidos por el mundo antiguo y regresando aquí a esta parte de Pedro,
¿por qué es que nosotros, o cuál es el medio para poder llegar a todo esto? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Dice Pedro, la fe es exactamente igual. Tiene el mismo valor tanto para los nacidos ahí como los extranjeros. Han de saber que en el mundo antiguo había la posibilidad de tener una ciudadanía. Por ejemplo, ya lo he comentado en algunas otras predicaciones, Pablo, al ser una persona de una familia adinerada, porque pues no se piensen que era barato, compró su ciudadanía, su ciudadanía romana. Por eso es que cuando a Pablo en alguna ocasión lo atrapan para mayugarlo, él les dice, pues soy ciudadano romano. Y entonces los que lo estaban mayugando le dijeron, ay, perdón, su señor, perdone a usted. Ya se puede ir. Y él les dice, no, de ninguna manera, ahora me llevan con el jefe ahí, con el que me querían llevar, y ahí me llevan y ahí me piden la disculpa. Porque él era un ciudadano romano, él había comprado su ciudadanía. De tal manera que en aquel tiempo había personas que podían tener otra ciudadanía. Y esta palabra que usa en el original Pedro, cuando dice igualmente, se está refiriendo a las personas que tienen una ciudadanía, una misma ciudadanía, un mismo derecho, unas mismas facultades que los otros. Así es que Pedro está diciendo, ustedes, gentiles, tienen la misma ciudadanía que nosotros, los judíos. La misma fe salvadora. Ahora, ¿por qué obtenemos o cómo obtenemos esta fe salvadora? Por la que justicia de Jesucristo. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Si bien es cierto que algunos podrían pensar, pues es que Dios es justo, o Dios quiere ser ecuánime o equitativo, y por eso es que a los dos les está dando la misma facultad o posibilidad, tanto a judíos como a gentiles, en realidad no es a lo que se refiere esta porción. Somos salvados gracias a que el Señor Jesucristo pone su justicia en nosotros. Por la justicia de Cristo es que somos salvados. Dios nos da esa justicia. Ahora, en Romanos capítulo 3 dice la Escritura, anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento en el cual, si ustedes ponen atención, van juntos la palabra fe y la palabra justicia. Así es que la justicia es la santidad de Dios puesta en el hombre. Cuando Dios nos da la capacidad de creer, también Dios nos da la justicia. Dios nos justifica. Dios nos justifica por los méritos de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 13, dice la Escritura, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés,
pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Así es que de nuevo, la justicia está ligada ¿con la qué? Con la fe. Para ser justificado se necesita la fe, se necesita creer en Jesucristo. Se necesita creer no solamente que Jesucristo murió por tus pecados. Seguimos en Pedro. Se necesita creer que Jesucristo es Dios y Salvador. Cuando se comparte el Evangelio, y se los he comentado en muchas ocasiones, a muchas veces las personas les decimos, es que Cristo murió por tus pecados y Cristo murió por... ¡Ay, qué padre, qué sensacional! No solamente la persona tiene que creer que Cristo murió por sus pecados, porque compartir de esa manera el Evangelio es compartirlo de manera incompleta e incorrecta. Se le tiene que hacer saber a la persona que Cristo es su Dios y su Salvador, no solo que murió por sus pecados, sino que se tiene que aceptar a Jesús como Dios, como Dios. Súper importante. Y súper importante también para que nos defendamos, para que defendamos de nuestra fe y para que conozcamos nuestra fe frente a las enseñanzas incorrectas de muchas sectas religiosas, que por ejemplo, entre otras cosas, ustedes saben que muchas sectas no reconocen al Espíritu Santo como Dios, pero también muchas sectas no reconocen a Jesucristo como Dios. Este es uno de varios pasajes en los cuales se dice que Jesucristo es ¿qué? Dios y Salvador. Pero en la carta a los Romanos, capítulo 9, dice, de ellos, o sea, del pueblo de Israel, de ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es ¿qué? Dios. Jesús es Dios. Sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. En Tito capítulo 2 dice la Escritura, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo es Dios. Una más. Colosenses 2, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Es decir, Cristo es completamente, plenamente Dios. Entonces, estamos en 2 de Pedro 1:1. ¿Qué aprendemos el día de hoy? Bastantes cosas tremendas. Primeramente, un creyente y sobre todo un líder religioso debe tener un equilibrio entre la humildad, es decir, reconocerse como siervo, pero también como enviado de Dios. Siguiente cosa que aprendimos. Esta carta fue enviada a la iglesia dispersa, conformada tanto por judíos como por gentiles, a los cuales se ha dado salvación. Hemos recibido la salvación gracias ¿a quién? A la justicia de Dios, a la justicia de Cristo Jesús. Por su justicia es que hemos sido salvados. Aprendimos que debemos reconocer y aceptar a Jesús no solamente como el que murió en la cruz, sino como Dios y Salvador. Y que la salvación es no solo para los judíos, sino también para los no judíos. Y la salvación es hermosa, preciosa y valiosa. La salvación que recibió el pueblo de Israel de ser elegido pueblo de Dios es exactamente la misma bendición, honor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, los no judíos. Nosotros tenemos una salvación por medio de la fe y esa fe es valiosa, es preciosa y la debemos tomar nosotros así, como algo valioso, como algo precioso, como algo especial, como algo que tuvo un costo muy, muy grande. Recordemos que el costo de nuestra salvación, y el día de hoy lo conmemoramos, implicó que Jesucristo, el Hijo único de Dios,
muriera para pagar por nuestros pecados en la cruz. Así es que por su justicia nosotros hemos sido justificados, por su justicia hemos sido salvados. Y nosotros, si nosotros creemos en Jesucristo, no solamente como el que fue crucificado, sino en Jesucristo como Dios y Salvador, entonces tenemos vida eterna. Amadísimo Señor, bendito seas eternamente y por siempre. Gracias te damos en esta mañana, en este día, por la salvación hermosa, por la salvación preciosa y valiosa que nos has dado a través de la persona de Jesucristo. Te damos gracias, Dios Padre, por la oportunidad que tú nos has dado de conocer a Cristo, de aceptar a Cristo. Gracias, Dios, porque tú abriste nuestros ojos, destapaste nuestros oídos, nos has dado un nuevo corazón para poder recibir y aceptar esta hermosa y maravillosa verdad, que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, que Jesús murió por nuestros pecados y que gracias a ese hermoso sacrificio somos salvados del infierno, del pecado, de la influencia de Satanás, de tu ira y de estar separados de ti. Gracias, Dios, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús, al cual reconocemos como Dios, Señor y Salvador. Amén.